Eso es así, Tolentino, el 11 de septiembre del 2001, hace 24 años, uno de los días más oscuros de la historia moderna en el mundo, sin duda es así. Ese momento, cuando muchos nos enteramos de que habían impactado las Torres Gemelas, ese humo que arropaba la ciudad de Manhattan y los héroes que formaron parte de ese día. Y hoy recibimos a dos de esos rescatistas. Él es Eric Cintrón y el coronel retirado Héctor Martínez. Gracias por estar aquí en la mañana. Gracias a ambos. ¿Dónde se encontraban ese día? Bueno, ese día yo estaba entrenando perros allá en Trujillo Alto. Ajá. Para eso yo estaba a cargo de la región número 2 de la Asociación Nacional de Búsqueda y Rescate. Recibí una llamada de que había que arrancar para Nueva York. Sin avión, sin nada, así que gracias a Dios que la gobernadora de turno de ese tiempo nos llamó y fuimos allí con los 30 rescatistas que fueron a las Torres Gemelas. ¿Cuántos días luego después del impacto? ¿Ese mismo día lo llamaron? Ese mismo día, pero llegamos al segundo día. Al segundo día. Sí, porque hubo que ir a Cuba primero y de Cuba a Nueva York. Wow. Y en su caso, ¿dónde se encontraba? Sí, yo vivía en Aguadilla para ese día. Me acuerdo que ese fin de semana teníamos ejercicios militares con la unidad de reserva 311 y prendo las noticias y empiezo a ver todo lo que está sucediendo. Llamo a mi primer sargento y le digo, oye, hay una gran posibilidad de que nos estén llamando. Y efectivamente, a las 2 horas nos llamaron y nos dijeron que nos reportáramos allá. Y así lo hicimos. Y también todos los soldados, obviamente, ya estaban llamándose. Todo el mundo estaba bien atento a lo que estaba sucediendo y obviamente por la naturaleza de los trabajos que realizábamos, pues... ¿Y también llegaron el día después? Nosotros llegamos 2 días después, porque fue un proceso. Nosotros éramos 185, originalmente nos llevaron 85 y después subimos a 230 soldados en el área del Pentágono. Sí. Han pasado 24 años, pero ¿recuerdan específicamente qué pasó por sus mentes al ver un ataque de esta magnitud? Bueno, en mi caso, pues, muchas experiencias porque desde ese día, esos primeros 10 días, yo era especialista canino, así que de los pocos perros que encontraron sobrevivientes fue uno de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Que fue el perro mío, y en el día número 9 de los ataques. Entonces, pues, desde ese momento mi perro era doble propósito, buscaba restos humanos y también personas vivas. Y desde ese momento, pues, FEMA decidió entonces incluir los restos humanos hoy día en su búsqueda de sobrevivientes. Wow. Bueno, recuperación y sobrevivientes. ¿Cuántas personas logró rescatar su can? Cuando entramos entre medio de los dos torres, que estaba obviamente el monumento, bajamos como 2 o 3 pisos entre escombros. Los primeros 9 días el perro solamente estaba escarbando, que había restos humanos. El día número 9 decide ladrar, que era su indicación de que había personas vivas. Wow. No se veía nada porque estábamos entre los escombros. Entonces, pues simplemente hicimos las marcas pertinentes que indica que hay posibilidad de personas vivas. Salimos, me fui a descansar porque era una jornada de 12 a 16 horas. Y el jefe de FEMA, cuando eso, junto a la gobernadora, fueron a donde me dijeron, donde su perro indicó, tenemos comunicación con 10 británicos, ¿verdad? Wow. Británicos de Nueva Inglaterra, ¿verdad? De esa área. Y pues no habían marcado ningún perro en ese tiempo y gracias a Dios, pues, aunque no lo sacaron con vida, porque tardaron 12 días en llegar a ellos, wow, pero marcamos historia, Puerto Rico marcó historia en ese tiempo. ¿Cómo usted trabaja con las emociones? Bueno, las emociones... Recuerden aquel momento. Con las emociones se trabaja bien fuerte. Fuerte porque obviamente yo estoy acostumbrado porque aquí en Puerto Rico yo adiestro a los rescatistas para este tipo de trabajo. Y ya habíamos pasado por el niño Boy Scout allá en Lemona, habíamos pasado por el fuego de la calle Sol, ver las personas, ¿verdad?, de los restos humanos. Pero en ese momento, pues obviamente la fe de uno, ¿verdad?, en que lo que uno cree, pues ayuda a uno a atravesar por ese momento, que no solamente el impacto de lo que uno ve, sino las emociones de todo el mundo que está alrededor de ustedes, buscando a sus familiares, pues ese sentimiento, pues obviamente después de que llegamos aquí recibimos ayuda, ¿verdad? De psicólogos, claro, ¿sí? Claro que sí, claro. Okay. Llegar a la zona cero, ver el desastre, no sé si tuviste la oportunidad de haber visto las Torres Gemelas antes del suceso, ver el antes, ver el después. ¿Qué pasaba por su mente? ¿No habían ganas de llorar, ganas de
de no estar en ese momento tan difícil que tenías que estar por tu servicio? ¿Qué ocurría en ese momento? Sí, nosotros obviamente con todo el entrenamiento que recibimos en la reserva, sí, siempre hay esa preocupación de cómo van a reaccionar los soldados. Teníamos soldados que tenían mucha experiencia, tenemos otros soldados que habían acabado de llegar de su entrenamiento básico, pero en realidad esa combinación de soldados con experiencia y soldados nuevos fue bien beneficiosa para la misión. Cuando llegamos al Pentágono, uno no se imagina, los que no habían ido al Pentágono, que el Pentágono es estructura monumental. Y cuando llegamos allí y vimos la magnitud del ataque y los daños que se hicieron, pues los soldados les cogió varios minutos en asimilar eso, pero después todos entraron. Obviamente los soldados puertorriqueños son sumamente resilientes y una de las decisiones principales para llevar los soldados de Puerto Rico para allá era que todavía era septiembre, estaba un poquito caliente, entonces había que trabajar en trajes encapsulados. Y pues obviamente ellos eran más resistentes al calor y nunca tuvimos ningún problema con ellos. So, el entrenamiento entró ahí y los soldados, de verdad que el trabajo que hicieron allí fue... La preparación fue clave. Sí, definitivamente, pero todos los soldados entraron, hicieron su misión. No hubo ningún tipo de incidente y obviamente tuvimos la oportunidad de hacer la misión que teníamos que hacer en ese momento trágico que pasó. ¿Qué se llevan de este día? ¿Qué aprendieron? ¿Qué descubrieron de ustedes mismos? Pero mucho, me imagino. Yo aprendí que somos bien vulnerables, somos personas que podemos estar aquí hoy y mañana no podemos estar aquí. Y aprendí de que la vocación que llevamos nosotros, ¿verdad? En este sentido, bueno, en mi caso personal, nosotros hacemos esto para que otros vivan. Así que yo doy mi vida para otras personas, ¿verdad? Y lo llevo bien marcado, no solamente en esa experiencia, sino en las experiencias que vinieron después. Y lo que hacemos esto es para que todas las familias puedan estar tranquilos, ¿verdad? Que aunque desaparezcan sus familiares, de alguna manera u otra, pueden entonces llevarse un pedacito de que lo encontraron y dar clausura, ¿verdad? En ese momento. Pero, sí. No sé... Sí, nosotros... Obviamente lo que me llevé de ahí fue un orgullo sobre todo los soldados puertorriqueños y cómo reaccionamos a diferentes incidentes. También la capacidad que nosotros tenemos de ajustarnos a diferentes escenarios. El entrenamiento que nosotros recibimos funciona. Es importante devolver esas personas de nuevo a sus familiares. Y nosotros, obviamente, después de eso recibimos otras misiones adicionales. Nosotros enviamos soldados a Alemania, Afganistán, Vietnam, Laos, Hawái. Tuvimos muchas misiones adicionales y los soldados en todas esas misiones hicieron un trabajo excelente, relacionados obviamente también con asuntos mortuarios. Todos regresamos y obviamente pues estamos aquí y sin duda se vistieron de héroes. Ay, sí, gracias por estar aquí también relatando esta historia. Cintrón, Martínez, gracias por el servicio. Un gusto siempre. Igualmente. Por exponer sus vidas. Gracias.